soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Y entregó 90.000 euros. Teresa Gómez, compañera del diario Dios-Yeti. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, pues hoy Carmen Pano ha estado en el juzgado, en el Supremo en este caso, y ha ido como testigo a declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que es el que está investigando precisamente al ministro de Transportes, Ábalos, a su ex asesor Koldo García y a Víctor de Aldama. ¿Y qué ha dicho Carmen Pano? Carmen Pano, reiterar lo que os dijo a vosotros, ¿no? Pues Carmen Pano, que ha ido como testigo y por tanto está obligada a decir la verdad, ha contestado pues a todas las partes, a la acusación popular, al juez, al fiscal, y ha confirmado lo que ya contó ante las cámaras de Dios-Yeti, que es que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista por orden de Víctor de Aldama y que le regalaron un chalet al exministro de Transporte, a José Luis Ábalos, un chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, pues a cambio de conseguir esa licencia de operadora para la empresa Villafuel, por la cual se defraudó más de 140 millones de euros hasta el momento que se haya estipulado, pero a nosotras nos consta que la cifra es de 1.000 millones de euros. ¿Qué pruebas ha aportado hoy ante el juez para sostener que ella llevó ese dinero a Ferraz, a la sede del Partido Socialista? Pues, ella ha indicado que hubo otra persona que la llevó hasta la sede del Partido Socialista, un chofer, Álvaro Gallego, que está dispuesto a declarar también ante el juez, a confirmar que efectivamente la llevó allí. Es cierto que ella lo único que puede hacer es narrar cómo ocurrieron los hechos, porque no hay pruebas gráficas. Sí que las hay, por ejemplo, del chalet. Ella compró el chalet a través de una de sus sociedades, cuya administradora era su hija. Sí que puede aportar el contrato con opción a compra, que era una compra encubierta porque era un regalo para Ábalos. Eso sí que lo puede demostrar documentalmente, pero las entregas en efectivo no se pueden demostrar de otra manera que no sea a través del testimonio. Y también tenemos que tener en cuenta que, como bien digo, ella está declarando como testigo, sabiendo cuáles son las consecuencias de si mintiese ante el magistrado. Teresa, y ha dicho y ha reiterado también que ese dinero, esos 90.000 euros que ella lleva, dice, a la calle Ferraz, es porque se los entrega Víctor de Aldama. ¿A cambio de qué? ¿Cuál era el motivo de entregar ese dinero al Partido Socialista Obrero Español? Bueno, pues ella ha contado que efectivamente se lo entrega a Víctor de Aldama, que en varias ocasiones es el propio Víctor de Aldama quien entregaba ese dinero, pero que en 2 ocasiones, en octubre de 2020, él no pudo ir, entonces le pidió a ella que lo llevase. Fueron 2 entregas de 45.000 euros cada una de ellas, y ella ha declarado que estas entregas, ella tiene constancia, o al menos así se lo transmitieron, que fue para llevar el dinero de los restaurantes que tenían en común Víctor de Aldama y Claudio Riva. Lo que a nosotras nos cuentan fuentes consultadas es que el dinero se entregó para que Ábalos pudiese pues mover sus hilos dentro del gobierno y que le otorgasen esa licencia a la operadora Villafuel. A la operadora Villafuel, que es la que ha operado con hidrocarburos y que ahora están sus responsables también implicados, acusados, investigados por fraude, en ese sentido, un fraude de 100 y pico millones de euros, concretamente. Sí, bueno, Aldama fue detenido junto con Claudio Riva por el fraude de 182 millones de euros. En el último informe de la UCO ya esa cifra se elevó a 240 millones de euros, pero como bien digo, la cifra se va a elevar hasta los 1.000 millones, de euros, según nos cuentan a nosotros fuentes consultadas de la investigación. Es cierto, y a mí esto sí que me resulta importante, es que en el Tribunal Supremo el magistrado Leopoldo Puente investiga el fraude de las mascarillas, que es por el que está imputado el exministro Ábalos. El hecho de que ahora, durante toda esta semana, esté llamando a miembros de la trama de los hidrocarburos es relevante, porque quiere decir que Ábalos va a terminar investigado por el fraude de los hidrocarburos. De hecho, el juez va a declarar el principal denunciante de esta trama, Manel Sayés, que
fue quien le dio, bueno, pues quien avisó a un agente de la UCO, bueno, pues de este fraude, y quien interpuso la primera querella ante la Fiscalía Anticorrupción avisando de que se estaba produciendo este fraude, y lo hizo porque él estaba metido en el negocio, y al conocer pues que estaban defraudando Hacienda para que bueno, pues no sufrir las consecuencias, lo puso él en conocimiento de la justicia. Y esto es importante porque esto quiere decir que Leopoldo Puente, pues posiblemente comience a investigar a Ábalos por otros delitos, más allá que las comisiones de las mascarillas, que fueron muy escasas comparadas con el fraude del combustible. El fraude fiscal del combustible, efectivamente. Bueno, en relación con este asunto, Carmen Pano ha dicho quién recepcionó el dinero que ella llevó a Ferraz. ¿Le ha dicho al juez quién le recogió ese dinero, esos 90.000 euros en 2 bolsas de 45.000 cada una? Es que ella no reconoce a la persona. A ella le estaba esperando en la segunda planta una persona, lo puede describir, dice que es una persona de alrededor unos 45, 50 años, que es alto, que es moreno, puede llegar a describirlo, pero desconoce el nombre de esa persona. De todas maneras, en la segunda planta no hay muchos trabajadores, y estoy totalmente convencida que se podría averiguar quién fue la persona que recibió ese dinero. Bueno, hoy publicas tú también, por cierto, Teresa, que Jessica, la amiga sentimental de Ábalos, sigue utilizando el piso de la trama Coldo, aquel piso que le pusieron en la Plaza de España de Madrid, ¿no? Pidió 2 Moët Chandon el pasado mes de noviembre, o sea, champán también, ya no a costa de la trama, nos imaginamos, pero sigue viviendo en esa casa. Sigue utilizando esa casa, que era un piso franco que estaba costeado por la trama. Ella sigue haciendo uso del mismo. Jessica, que es una prostituta, era la prostituta que fue contratada por Ábalos, y digo prostituta porque tenemos constancia de que Ábalos le pagaba sus servicios, 1.500 euros el día. Independientemente de lo reprochable que puede ser esto desde el punto de vista ético-moral, para mí, informativamente, tiene interés, teniendo en cuenta que Jessica cobraba alrededor de 5.000 euros, entre 5.000 y 6.000 euros mensuales, le cobraba a Ábalos, y teniendo en cuenta que Ábalos no podía costearse su servicio porque es prácticamente el dinero que él percibía como diputado y como ministro, pues es relevante porque quiere decir que parte de ese dinero era a través de las comisiones pagadas presuntamente por los miembros de la trama. De hecho, este piso al que hacemos referencia en Torre de España, en Torre de Madrid, en Plaza de España, estaba costeado por el propio Víctor de Aldama a través de uno de sus testaferros, Alberto Escolano, que por cierto también tendrá que declarar en los próximos días ante el Tribunal Supremo. Y además a ella la contrató en 2 empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Le pagaban mensualmente por hacer trabajos o no en ese ministerio y en esas 2 empresas públicas. No sabemos la contrató en 2 empresas públicas que dependían del propio Ministerio de Transporte, del que dirigía Ábalos, y también la llevaba a viajes oficiales costeados, por supuesto, por todos los españoles. Bueno, declara pasado mañana jueves, por cierto, ella, El jueves tiene que declarar Jessica en relación con este caso. Eso es, y declara como testigo, por tanto también tendrá que contestar a todas las partes. Bueno, es curioso, pero hoy Marcos Ondarra, compañero de Teresa Gómez en Diogetti, publica precisamente, además con foto incluida, que hay una web de prostitutas que usa precisamente a Ábalos como reclamo y como anuncio. Dice, aquí encuentran las score favoritas de los ministros. Es algo tremendo, Me parece el ministro al lado de una señorita, vamos. Tremendo. Es una buena estrategia de marketing, Antonio. Ya, imagino, pero vamos que en fin, es todo muy lamentable y muy triste y muy éticamente bastante reprobable, ¿no? Muy reprobable, efectivamente, más allá de que haya consecuencias legales, de tipo penal, por todo lo que se está investigando. Pues Teresa Gómez, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, buenas noches. Gracias, Teresa, compañera de Diogetti. Decía Antonio que va la medida de la catadura moral de esta gente en todos los aspectos, O sea, la catadura moral de llevar a
tu ligue, que por no llamarle prostituta, que me parece muy fuerte, a tu ligue en el avión, pagándole 1.500 en el avión oficial. Colocándola en el ministerio, colocándola en el ministerio, pagándole el piso. Y recordemos que lo de la trama corrupta no tenía por qué saberse en el gobierno. Vamos a sospechar que eso no se sabía, pero lo de los ligues de Ábalos sí que se sabía, porque cuando Pedro Sánchez cesó en julio del 21, si no me falla la memoria, le cesó como ministro y sorprendió a todos porque no solamente le echó del gobierno, sino que lo echó de la Secretaría de Organización del PSOE, que es lo que a él le valía realmente para tener tanto poder dentro del gobierno. Hubo mucha extrañeza en los medios de comunicación, por supuesto, pero en el propio Partido Socialista y en la clase política. Y el propio Ábalos, recordemos que en diversas entrevistas contó durante mucho tiempo que él seguía preguntándose por qué le cesó Pedro Sánchez, y Sánchez le dijo en aquella reunión: no te lo puedo decir. Con lo cual, Sánchez tenía algún tipo de información, lo que no sabemos es cuál, pero Pedro Sánchez sabía cosas de Ábalos. Sabía cosas de Ábalos y lo cesó. Y no se hizo nada. Y esto ha estado oculto hasta que compañeros de medios de comunicación como Ketty Garat, por ejemplo, o Teresa, que están haciendo, creo, un trabajo bastante bueno y contándolo muy bien, han empezado a publicar las cosas. Pero y luego ya... No pretendía castigar a Ábalos, sino proteger al partido y protegerse a sí mismo y ocultar información. Cuando se carga Ábalos, él tiene noticia por parte del mundo rarísimo de la construcción de infraestructuras y tal, que estaba pringado Ábalos. Esa es la información. Yo no sé si tenía información además de las niñas o señoritas de compañía, pero sí tenía información de que estaba pringado. Yo digo lo de las señoritas de compañía porque hay otros miembros del gobierno que también salieron en su momento, que lo que iban contando a los medios de comunicación y nos decían a nosotros es que le habían explicado al presidente del gobierno que por lo menos el comportamiento ético personal de Ábalos no era el más decente ni el más conveniente. O sea que por lo menos eso sí que se sabía. Hay una cosa que pasa desapercibida, pero en ese momento el Partido Socialista, creo que lo sigue haciendo, abogaba por la abolición de la prostitución. O sea, cosa que a mí me parece muy bien, pero por cierto. Eso es una hipocresía. Claro, por eso estoy diciendo. Salen cada vez que socialistas corruptos aparecen prostitutas. Hay constancia documental de que el día en que el Partido Socialista en el Congreso, como el resto de partidos, condenan precisamente la trata de blancas, la prostitución, en fin, el trata con niños, menores, etcétera, etcétera, ese día parece que Tito Berni, ¿os acordáis de Tito Berni? Sí, está documentado. El socialista, según la investigación que se llevó a cabo entonces por parte de la UCO, pues estaba con señoritas en un piso. Sí. Por eso digo que es de una hipocresía. Votando por la mañana y por la tarde de señoritas de prostitutas. Es la diferencia entre tener palabra y...